Bueno, mi siguiente pregunta, igual para el secretario de Seguridad, distrayéndolo ahorita en este momento. Hemos visto que en Ecatepec, Estado de México, es el lugar que se eligió para recibir las primeras solicitudes pues de las plazas para miembros que hagan investigación en la Secretaría. ¿Nos podría platicar cuál es la trascendencia de que sea en Ecatepec? Sabemos que es un ámbito un poquito complejo en México. Sobre la convocatoria de investigadores. Así es. No, se hizo a nivel nacional y se hizo de manera electrónica. Lo que pasa es que en Ecatepec hay unas oficinas del Servicio de Protección Federal, entonces también ahí es donde pueden llegar a inscribirse, pero también en Constituyentes, también en diversos lugares de la República. La convocatoria es vía electrónica, van más de 25,000 jóvenes que se registran para querer participar en esta convocatoria de investigadores y sumarse pues, a la estrategia de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina. Pero no es que sea Ecatepec en específico, es que en Ecatepec hay una sede del Servicio de Protección Federal perteneciente a la Secretaría y es uno de los lugares donde también pueden llevar sus papeles. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más para finalizar al fiscal Jesús Manero, nada más preguntarle si pues en las próximas acusaciones que se hagan a los juzgadores que dejaron libres a múltiples generadores de violencia, están tomados en cuenta también aquellos jueces que dejaron salir a gente que después en un acto de venganza tomaron la vida de algunos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de las policías. Mire usted, el tema que usted establece es fundamental. Hay una queja a nivel nacional por parte de todas las autoridades de procuración, de justicia y de investigación, de que se den ese tipo de libertades que después generan toda una cadena, no solamente de impunidad, sino de delincuencia. En todos esos casos, siempre que se dan ese tipo de privilegios procesales que resultan con la fuga de la persona o con un acto inmediato o mediato de delincuencia, inmediatamente se inicia el procedimiento sobre ese mismo expediente con la responsabilidad del que incumplió. Es decir, la ley en ese sentido es muy clara. Lo único que se cambió fue la obligación del juez de valorar, con todo respeto a los derechos humanos de las víctimas, porque parece que ese es el tema que es fundamental. Sí, es la obligación defender a las víctimas. Y en este caso se hace exactamente como usted lo está diciendo. Después de que se elija el nuevo Poder Judicial, se espera que ya no haya ese tipo de impunidad. Bueno, por lo menos se va a esperar algo que era muy importante. No sé si usted se acuerde que en un dictado interno administrativo de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura decidieron que no se podía iniciar un procedimiento en contra de un juez si ellos no lo aceptaban, lo cual es absolutamente desproporcionado e inconstitucional. En esta reforma tan importante del Poder Judicial, ese privilegio ya se terminó. Así es de que tenemos todos los expedientes listos, que no son pocos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, el compañero estaba aquí desde hace 2 días, que no. La semana pasada, el comentarista de Fox News, Bill O'Reilly, hizo un comentario en alusión a usted y a los integrantes del gabinete. Él dice y afirma, y dado que Fox News tiene una amplia ascendencia con la Casa Blanca, dado que ha aportado 3 o 4 funcionarios, uno de los cuales la visitó a usted, ella, recientemente, afirmando que en México todavía se soborna a los funcionarios públicos, por un lado. Por el otro lado, afirmó que Acapulco es rehén del narcotráfico y está tomado por el narcotráfico. Y dijo que en Baja California Sur es visible la presencia del crimen organizado en los edificios, en las plazas públicas, por el poder del dinero. Y lamentó que la actual presidencia de México no colabora estrechamente con el presidente Trump por temor. Entonces, me gustaría una reflexión de usted, presidenta, y también de su gabinete, porque usted me parece que respondió a otra expresión que se dio en el Air Force One,
en la que se hace alusión también al gobierno mexicano, en el que se afirma el titular del Air Force One en su viaje al Medio Oriente, que tal vez hay temor por parte de quien le respondió viajando a Bobarijame, en Chihuahua, a donde íbamos periodistas y se nos pedía el crimen organizado en otros tiempos, que por qué estábamos ahí. Usted aparentemente, o eso interpreta servidor, fue a ese punto donde se encuentra un triángulo peligroso, respondiendo, le pregunto al Air Force One. Ese es el primer planteamiento, y su servidor le mandó una carta a sus redes a Bill O'Reilly, que después me gustaría contar con la información de su secretario de la Defensa, el de Marina y el de Seguridad, para responderle a este prestigiado comentarista que no hay ningún funcionario en México que reciba dinero del crimen organizado o el kickback que ellos denominan hacia nosotros. Como primer planteamiento, Presidenta. Pues si tiene pruebas, que las presente. O sea, lo que no puede ser es decir sin ningún fundamento. Todo periodista, sea de un medio estadounidense, francés, alemán, chino, sudafricano, sudamericano, asiático, de cualquier lugar del mundo, tiene una responsabilidad, y es sustentar la información en fuentes. Entonces, decir que existe sobornos y que la presidenta tiene miedo, pues ¿en qué fundamento? ¿Cuál es su fundamento? Entonces, no voy a entrar en el tema personal, porque no, eso lo decide el pueblo de México, no lo decide un periodista de Fox News. Vamos a poner los resultados que presenta hoy el secretario. Hay una lámina que da los resultados de los últimos 15 días. No, este es desde el 1 de octubre y déjalo. Del 1 de octubre al anterior. Del 1 de octubre de 2024 al 18 de mayo de 2025, el resultado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con los estados de la República, ha incautado 10.962 armas de fuego, ha destruido 915 laboratorios, 915 laboratorios, 157 toneladas de droga incautada, y hay 21.411 detenidos. Además de lo que hacemos todos los días en atención a las causas que generan la violencia. Estos resultados no se tendrían si no fuera por un trabajo permanente, cotidiano, coordinado, y por el gran equipo que tenemos, que son profesionales, trabajadores, y que tienen como visión servir a la gente, servir al pueblo. Entonces ese es el trabajo que hemos hecho. Hace 2 días, el titular del FBI dijo que la frontera de México era muy segura. Entonces, ¿a quién le hacemos caso a uno o le hacemos caso al otro? Entonces, nosotros, ¿qué nos define? Responsabilidad, honestidad, honradez y responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver, primero, con no traicionar los principios de donde venimos, nuestras causas. Y la responsabilidad tiene que ver con trabajar todos los días, 24 horas, para servir al pueblo de México y para construir seguridad y paz, que por lo demás tienen que venir de la justicia, justicia social, justicia en todos los términos, y de un sistema de justicia pues que realmente responda al pueblo y a la justicia. Presidenta, la Cancillería ya le entregó a usted el artículo 9 de la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos y Consulares, que especifica
a cada uno de los nuevos representantes a los que usted recibió ayer, hasta dónde es su facultad de intervenir en temas internos. Si me permite brevemente hacer una historia de los embajadores de Estados Unidos en México. John Gavin Pablos, quien representó a Ronald Reagan durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, dado que los presidentes o cancilleres en funciones, Bernardo Sepúlveda o Miguel de la Madrid, tal vez desconocieron ese artículo 9 de la Convención de Viena, le toleraron, tal vez en un caso similar a Ken Salazar, decir que México era un narcogobierno y acusar directamente a los secretarios de Estado del presidente de la Madrid de esa estirpe. ¿Cuenta usted ya con ese artículo 9 de la Convención de Viena de agentes diplomáticos para delimitar el quehacer de cada uno de estos embajadores que llegan y le presentan a usted, como lo dispone esta norma, sus cartas credenciales? Todos son muy respetuosos, todos han sido muy respetuosos. Cuando hay alguna cuestión en la que no se está de acuerdo, se habla con ellos. Si recuerdan, al final del periodo del presidente López Obrador, pues él marcó una pausa en la relación con el embajador de Estados Unidos, entre otras cosas, pues por la información relacionada con el caso que conocemos de Sinaloa. Pero en este caso estoy convencida que va a haber una buena relación. Digo, el acontecimiento histórico de mayor relevancia de un injerencismo de un embajador de Estados Unidos, pues fue el embajador Wilson con el golpe de Estado a Madero. Entonces, eso ya no ha pasado afortunadamente y no va a pasar porque hay respeto. Finalmente, Presidenta, dado que se encuentra la Secretaria de Gobernación, y aquí hay dos secretarios de gobierno, a la izquierda y a la derecha, que se desempeñaron cuando usted fue jefa de la Ciudad de México. La primera de ellas es la Secretaria de Gobernación y el segundo fue nuestro representante ante la UNESCO. Quisiera preguntarle, si usted lo considera, a la Secretaria de Gobernación, ¿hasta dónde se puede interpretar la laicidad del Estado mexicano con la reciente visita al Vaticano para invitar a Pío XIV para venir a México, siempre y cuando recordamos que esa reforma al 130 del presidente Salinas pues quebró el sentido liberal, juarista del gobierno mexicano? Y que nos platique la primera secretaria de gobierno que tuvo usted en la Ciudad de México y el segundo secretario de gobierno, ¿qué impresión causa este atentado contra la jefa de la Ciudad de México a través de su secretario particular y colaboradores, si usted lo considera conveniente? No creo que sea necesario. A ver, la invitación al Papa es como jefe de Estado del Estado Vaticano. Y además, pues, ustedes saben que la gran población, la mayoría de la población en México es católica. Entonces es una invitación a que visite México y además en la visión que tiene el Papa de cercanía con los pobres, que es pues un legado también del Papa Francisco. Entonces en ese marco fue, y en ese marco va la Secretaría de Gobernación, porque justamente la Secretaría de Gobernación se encarga de las relaciones con la Iglesia, y en particular pues Juan Ramón de la Fuente venía regresando de China, de un viaje a China, entonces fue la Secretaría de Gobernación. Sobre el tema de la ciudad me parece que hay que ser muy responsable, hay que hacer la investigación, y a partir de la investigación se irá dando información. Por supuesto que es un hecho lamentable y vamos a darle todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno, en este caso nuestra solidaridad a las familias y la investigación que tenga que venir con todo el apoyo que requiera. Gracias, Presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle en este momento sobre el tema del buque Cuauhtémoc, ¿a cargo de quién está la vigilancia y el resguardo del buque? Almirante. El buque se encuentra a resguardo de la Armada de México. Está la tripulación a bordo, el comandante, toda la tripulación está a bordo. ¿Cuántos? Todavía la tripulación está reducida porque se habían subido los cadetes, son como 117. Muchas gracias. ¿El resto de los cadetes son los que regresaron a su Se regresaron los cadetes y los de clases y marinería que estaban lastimados.
Muchas gracias, almirante. También preguntarle, pues ya que están hablando de la invitación al Papa León, ¿qué les respondió en este breve encuentro? Entiendo, fue muy breve el encuentro que tuvo con la secretaria Rosa Isela, pero si nos pudiera comentar un poco qué fue lo que le respondió el Papa, secretaria, por favor. Con su permiso, Presidenta. Pues fue muy breve, fueron 27 segundos según vi el video. Solamente lo saludé, le entregué la carta, dije que llevábamos una carta de parte de la Presidenta con una invitación a venir a México, y él levantó los brazos y dijo, ¿cuándo? Y pues yo solamente sonreí y enseguida le mostré un regalo que yo llevaba y le dije que era una artesanía mexicana. ¿Qué era? Y sonrió, un grabado en plata de la Virgen de Guadalupe, y le dije que era algo de nosotros. Él sonrió, no me dijo más, y le di la mano para despedirme. Y fue cuando ya nos habíamos despedido, y fue cuando él me dijo, por favor, dele los saludos y bendiciones, así dijo, a la Presidenta y también al pueblo de México. Y ya, gracias. Y yo le hice así, ya me fui. Eso fue todo. Muchas gracias, secretaria. Presidenta, el día de ayer hubo un hecho histórico. Un ciudadano fue obligado por la fiscalía, bueno, a través de la fiscalía, porque había un litigio, a ofrecer una disculpa pública al presidente del Senado. ¿Considera que los servidores públicos deben utilizar toda la fuerza de su cargo y su poder para denunciar penalmente a un ciudadano que lo increpó verbalmente en un aeropuerto, y después los ciudadanos son los que tienen que dar estas disculpas públicas, Presidenta? Bueno, lo que entiendo, me informaron ahora, lo pregunté en el Gabinete de Seguridad cómo fue este tema. No es que la Fiscalía le haya ordenado, sino es un acuerdo conciliatorio. Hay salidas que tiene nuestro sistema penal acusatorio previo a la sanción de un juez o previo a que siga el proceso, y también cuando viene el proceso también hay distintas salidas. Y entiendo que la salida que pactaron fue la disculpa pública. Ese es el origen, digamos. Entonces, llegan a un acuerdo y el acuerdo es la disculpa pública. Hay que enterarse exactamente cómo fue. Yo, como ayer dije, es nada de odios, amor y paz. Pero no sienten yoga a todo el mundo. Pero no sienten precedente en contra de los ciudadanos. Pues es un acuerdo entre dos personas que deciden que la salida sea una disculpa pública. No conozco muy bien. Yo creo que quien tiene que explicarlo es el senador Gerardo Fernández Noroña, cómo fue. Lo que entiendo es que hubo un acuerdo entre las dos personas para resolverlo. Yo creo que es decir, que ni hay agresiones, una persona puede decirle a otra lo que piensa, no, este es un país libre. Entiendo que fue más allá de las palabras y por eso se puso la denuncia. Pero tiene que explicarlo Gerardo y cómo fue que se dio esta disculpa. Yo lo que digo es, hay adversarios políticos, pueden no estar de acuerdo con el gobierno de México, hay todo el derecho para escribir en medios, para decir en redes, para decir personalmente no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Lo que hay que evitar pues es las groserías, que pueda llegar a ser las agresiones, y buscar el abuso verbal, sea un asunto de disputa política y que no se llegue a una situación así. Por eso digo, fuera odios, la política es amor también. De seguro es el hijo del Calderón. Ese fue el que lo ofendió a Noroña. Carretero de robos. ¿Nos pudieran aclarar un poco en qué carreteras están encontrando el mayor número de robos a transporte? Y también preguntarle qué se está haciendo, porque se siguen viendo todos estos lugares donde se vende huachicol a pie de carretera en prácticamente todo el país. Ha habido muchos operativos para
las cachimbas les llaman, ¿no? En distintas carreteras, está permanentemente... ¿Se quiere explicarlo el general? Hay que arrestar a toda esa bola de mendigos que se roban la Sí, en gasolina. relación con lo que se refiere a las cachimbas, principalmente este tipo de establecimientos se han localizado en lo que es la autopista de Querétaro a México, de Querétaro hacia San Luis Potosí, por ahí en esa vía principalmente, y también ahí en la autopista que va de México a Puebla. Se han implementado una operación que nosotros le llamamos Paradero Seguro, y esa operación ha aportado resultados. Hasta el momento llevamos 133 cachimbas que se han desmantelado. Seguimos trabajando, tenemos efectivos desplegados de campo, tenemos personal que está realizando investigaciones y que con el apoyo de las fiscalías de los estados se ha llevado precisamente a cabo diferentes órdenes técnicas de investigación, y se ha logrado la detención de diferentes personas involucradas en este ilícito, y por eso se ha llevado a cabo la desarticulación de las 133 cachimbas. ¿La desarticulación tiene que ser a través de una orden o pueden llegar con un operativo y quitarlas? Sí, normalmente lo que se hace es difícil que se sorprenda en flagrancia. Entonces lo que se hace es llevar una tarea de investigación, se coordina esto con la fiscalía, y a través de un trabajo coordinado con las instancias de seguridad pública de los estados donde se presenta este fenómeno, se lleva a cabo la orden técnica de investigación y se desmantela la cachimba. Así es. Muchas gracias. Gracias, presidente. Nancy. Señoras y señores, Nancy Flores al ataque. Hacia todos, Nancy Flores de la revista Contralínea. Échele, Nancy. Presidenta, nuestra solidaridad con los familiares de los cadetes y también con los familiares de los 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, es una tragedia, no solo solidaridad con los familiares, sino también con todos los funcionarios. Presidenta, en este tema de seguridad sabemos que uno de los factores que han estado atendiendo es el contrabando de combustible. En Contralínea, en 2021, publicamos un reportaje sobre familiares, la familia del exalcalde de Teuchitlán, este personaje, José Ascensión Murguía, quien hoy se encuentra preso, presuntamente vinculado al caso del Rancho Izaguirre. Estos familiares tenían una red de empresas, 210 se localizaron, que estaban vinculadas al contrabando de combustibles ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. En ese contexto, preguntarle, Presidenta, si como parte de estas acciones de seguridad se estarían ampliando las investigaciones también hacia otros posibles funcionarios que estuvieran involucrados en este contrabando de combustibles, también si las investigaciones tocan a redes dentro de la propia empresa Petróleos Mexicanos, porque hay 2 tipos de huachicol: el huachicol fiscal, que es estas importaciones que no se reportan a la autoridad como gasolina, sino como otro tipo de proveeduría para no pagar impuestos, y también el tema, por supuesto, de la ordeña en los ductos de Petróleos Mexicanos. Preguntarle cómo van estas acciones para, de alguna manera, ir atacando este problema. Sí, ¿quiere comentar algo de este caso y contesto después? Es muy importante lo que usted acaba de señalar, porque la información que se obtuvo de los medios nos llevó a establecer una línea de investigación de inteligencia que llevamos con el secretario García Harfuch, que demostró algo que es fundamental. El expresidente municipal de Teuchitlán, que está ya procesado y en la cárcel, sus 2 hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron tanto en Tamaulipas como en Ensenada para mover esa droga. Y todo esto está vinculado finalmente con el cártel Jalisco Nueva Generación.
Así que esa información periodística fue fundamental para nosotros. Esos dos casos, tanto el de Tamaulipas como el de Baja California, son prioritarios para el Gabinete de Seguridad, y creemos que antes de que termine el mes de junio tengamos ya toda la cadena de responsabilidades que viene desde lo que se compró en los Estados Unidos hasta donde lo encontraron las Fuerzas Armadas mexicanas. Así que yo quiero expresar mi agradecimiento porque esa información fue fundamental para que nosotros pudiéramos armar un proyecto de seguridad que nos dio este resultado. Así es de que las ligas no se quedan nada más en un solo lugar, sino que recorren el país. Muchas gracias por eso. Ayer comenté, estamos trabajando en dos vías desde hace ya varios meses. Una es la administrativa. Ayer comentaba que la reforma energética del 2013 permitió la importación de combustible a privados. Antes solamente importaba Pemex, ahora ya hay privados que importan el combustible. Y al hacer las leyes secundarias no quedó claro la trazabilidad de quién era responsable de qué parte, de tal manera que se podía importar combustible con un permiso, después venía otro permiso para llevarlo de un lugar a otro permiso para almacenarlo, otro permiso para almacenar y llevarlo a la estación de servicio. Y no había una trazabilidad, una plataforma que dijera, a ver, esta gota de combustible, de gasolina que entró, ¿a dónde llegó? Entonces, ahora ya tiene la Secretaría de Energía distintas atribuciones y ya está muy claro la trazabilidad para poder saber del permiso que entró hasta la estación de servicio, cuál es la trazabilidad de ese combustible y quiénes son los responsables. Eso lo ha estado trabajando Secretaría de Energía y las sanciones, en caso de que no se cumpla, administrativas, Profeco, la Agencia Ambiental, la CEA, y distintas instituciones que tienen que darle esta trazabilidad, permisos y que se pueda verificar. Esa es una parte. La otra pues llega es la de inteligencia e investigación, que lleva a abrir una carpeta de investigación, y en eso se ha estado trabajando de manera muy importante, pues con mucha inteligencia e investigación. De ahí pues se han incautado una cantidad muy importante de combustible, se cambiaron normas incluso de la aduana, en donde se permitía internamiento temporal, ya no se permite, y la investigación penal pues que está desarrollándose con las instituciones de seguridad y obviamente coordinada por la Fiscalía General de la República. Entonces en ese proceso se está en este momento. ¿Y se revisarían casos de si hay algunos otros políticos involucrados? Sí, por supuesto. También en el caso de Pemex también hay investigaciones y también se está haciendo todo para que todos los medidores de todas las refinerías de Pemex pues puedan tener control a distancia, que pueda haber controles en la entrada y la salida que sean automáticos, que no tengan que ver con una persona que se los dé y que no sean manuales. En todo eso se está trabajando para prevenir y además para en aquellos casos en donde se encuentra o donde ya se encontró que hubo entrada de combustible al país y venta de combustible ilegal y almacenamiento ilegal, pues toda la investigación penal que se requiere. Presidente, en otro tema, ante estos casos de COVID-19, en Contralínea hemos pues preguntado a los médicos qué pasa con el tema de la vacunación, y lo que nos dicen es que hay un periodo en el cual es efectiva la vacuna de 2 años que ya se estaría perdiendo en la mayoría de la población, y recomendarían estos médicos pues que se haga ya una nueva vacunación generalizada. Preguntarle en ese contexto si se ha avanzado algo en la vacuna patria, que es pues esta tecnología que se hizo el sexenio pasado, y también otras tecnologías que se lograron en el sexenio del presidente López Obrador, que tienen
tienen que ver con salud, por ejemplo los ventiladores, que fueron muy útiles en la época de la pandemia y que además tienen esta sofisticación de que se calibran solos, el caso del cardiógrafo, el monitor fetal, los concentradores de oxígeno, entre otras pues tecnologías que se desarrollaron. Si pudiera también en algún momento venir la secretaria de Ciencia a explicarnos cómo van todas esas tecnologías. Sí, en el primer caso de la vacunación, la orientación de Secretaría de Salud es que la vacunación sea para personas vulnerables, aquellos que tienen diabetes, hipertensión, que tenemos cierta edad. Entonces hay poblaciones que están determinadas y hubo su campaña de vacunación en diciembre para el COVID y influenza y otras vacunas que son necesarias. Y va a seguir habiendo las campañas de vacunación, particularmente en el invierno. Justamente el día de ayer, en la reunión de salud, los lunes nos reunimos para salud, hablamos de la compra de vacunas para COVID para el siguiente periodo. Una parte va a ser la patria y otra parte van a ser otras vacunas. Hay interés incluso de que no solamente la patria, sino haya otras vacunas que tengan su propia producción en nuestro país. Entonces, el martes que viene salud y les podemos pedir que lo detallen. Y también estas otras innovaciones tecnológicas que se desarrollaron por CONACYT en el sexenio del presidente López Obrador, todas ellas siguen en desarrollo. El tema pues ahora es su masificación y otras más que estamos planteando. Entonces sí se sigue la política de desarrollo tecnológico propio. Y Presidenta, también sabemos que a finales del sexenio pasado se inició una investigación para determinar si desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se había dispuesto de una parte de las pensiones del magisterio para destinarlas a fondos de inversión extranjeros, incluidos algunos de alto riesgo. Se habían identificado algunos en Emiratos Árabes Unidos, así como en pequeños fondos de inversión que no estaban regulados en México. Preguntarle si se tiene conocimiento de esta investigación en su administración, viene del sexenio pasado, y también si, sobre todo si este dinero pues está resguardado, estas pensiones que maneja directamente la Secretaría de Hacienda. Sí, sigue la investigación y le pedimos al secretario de Hacienda que pueda informar. Y por último, ya que está aquí la Secretaría de Gobernación, aprovechar para preguntarle el tema de casinos, que tiene que ver también con estos permisos que se habrían dado. Sí, muchas gracias. Con permiso, Presidenta. Está en análisis, viendo exactamente, ¿se refiere al de Naucalpan? Son varios permisos de casinos que se habrían dado a fines del sexenio pasado y que muchos de ellos son en realidad como una renovación de las licencias. Sí. Primero quiero decir que en esta administración no se ha dado absolutamente ningún permiso, nuevo permiso. En la administración anterior sí hubo algunos, pero no fueron porque los secretarios o los encargados hayan querido dar este permiso, son orden de jueces, pero está en investigación cómo se dieron y cuáles fueron las acciones. O sea, no es una cosa definida porque no se han abierto nuevos. Muchas veces los solicitan y los dejan ahí como para la especulación. En segundo lugar, sí, efectivamente en esta administración hay varias investigaciones sobre varios casos que se han dado. Tuvimos una reunión con los casineros, permisionarios y todo, una reunión donde se juntaron todos los grupos. Yo les dije como 3 cuestiones, digamos, en resumen. Una, les dije por delante que no iba a permitir ningún acto de corrupción con mi personal, así directo, y que aquellos casineros que hicieran actos de corrupción con el personal les iba a cerrar los casinos y que a los servidores públicos pues iba a actuar en consecuencia.
Entonces, que se acababa la corrupción, que nosotros no tenemos ningún tema de intereses en los casinos, ni mucho menos, y que tampoco se iban a permitir nuevos permisos. Entonces, lo que sí les dijimos es que íbamos a revisar la ley, porque es una de sus peticiones, dado que la ley viene de 1947, que íbamos a revisar la ley y que el gobierno tiene especial interés en que se regularice, digamos, el tema de los amparos y muchos más, porque lo que queremos pues son ingresos a las arcas del gobierno. Que sí, transparencia, sí caminemos por la no corrupción. Ustedes no van a estar por parte del gobierno federal con intermediarios, personas que vayan en mi representación. No tengo representantes, no tengo intermediarios. Revisemos la ley, pero sí queremos que paguen sus impuestos. Entonces ese fue el acuerdo, digamos, y se está revisando la ley. Esperamos para septiembre, octubre, tener alguna propuesta. Gracias, presidenta. Pues la última ya.